Buenas tardes a todos. Esta es la charla número 33 de los Hechos de los Apóstoles, dentro de lo que estamos dando, que es el discurso de Esteban. Recordad que en la charla 29 empezamos a hablar del discurso de Esteban, que trataba sobre los patriarcas. Entonces estuve de la 29 a la 33, incluso no ahora, pues hablando de Abraham, Isaac y Jacob, y hoy tocaría hablar de la historia de José. Ahora os lo leeré enseguida. De todas maneras, quería deciros una cosa, y es que el otro día me encontré una pregunta de uno de vosotros. Y la pregunta era sobre la charla anterior. Si alguna persona no ha escuchado la charla 32, sí que para entender la pregunta tendría que escucharla. Habría que irse a mi canal, que es la Sagrada Escritura en profundidad, y pinchar en vídeos y ver el vídeo 32, porque allí explicaba el sueño de José. Perdón, el sueño de Jacob. La pregunta, y que creo que es interesante para todos, porque a lo mejor ya os digo, esta persona a lo mejor tampoco no ha podido leerla, ¿no? Y ahora me escuchará, ¿no? Era sobre el hecho de que cuando José, repito, Jacob, se despierta del sueño, se impresiona por el sueño que ha tenido y erige un altar. Y en el altar, encima del altar, pone una piedra. Y encima de la piedra pone en fin, le pone aceite. Entonces la pregunta era, puesto que tú has explicado que él se fue con lo opuesto, ¿de dónde sacó el aceite para ponerlo encima de la piedra? Tal vez había algún olivar. Entonces, esto como es interesante, porque es cultura general, sí, lo voy a explicar, porque a lo mejor no se lee. Y es lo siguiente, o sea, cuando yo dije que, que Jacob se fue con lo opuesto, así fue. Pero evidentemente, a ver, llevaba también un cayado, que es lo que se hacía entonces en ese momento, un cayado que debía ser más alto que él para defenderse de las bestias o defenderse de las personas que le pudiesen atacar. También llevaba una especie de pañuelo al estilo de los árabes para defenderse del sol o de la lluvia, colocado así, alrededor de la cabeza. Y seguramente llevaba como un jubón, es decir, como un bolso de cuero, con, digamos, un par de panes planos, no más grandes de un palmo, seguramente almendras, algunas almendras, higos secos, y también debía llevar una vasija de cerámica en la cual llevaba el aceite. Y ese es el aceite que él utilizó para ponerlo encima de la piedra del altar. Pero claro, son muchos detalles, no puedo explicar estos a menos que se me pregunte concretamente. Es interesante, por lo tanto lo he explicado hoy, ¿no? Bueno, entonces vamos a rezar la oración y también os animo a que interactuéis, porque somos muchos ya. Entonces, creo que podéis preguntarme a mí y podéis también contestaros entre vosotros. Podéis abajo poner comentarios. No solamente si os ha gustado o no os ha gustado o nos ha convencido o sí, o quisiera saber más sobre este detalle. En fin, preguntad todo lo que queráis. Intentaré contestar a todas las personas que me pregunten, ¿eh? O sea, me gustaría empezar esta nueva etapa. Vamos a rezar la oración primero, ¿vale? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Jesús, me presento a ti tal como soy. Te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Por favor, perdóname. En tu nombre perdono a todos los que me han ofendido. Renuncio a Satanás, a los espíritus malignos y a todas sus obras. Me entrego por completo a ti con todo mi ser. Señor Jesús, ahora y por siempre te invito a entrar en mi vida. Te acepto como mi Señor, mi Dios y mi Salvador. Por favor, cúrame, cámbiame, fortaléceme en cuerpo, alma y espíritu. Ven, Señor Jesús. Cúbreme con tu preciosa sangre y lléname del Espíritu Santo. Te amo, Señor Jesús. Te alabo, Señor Jesús, y te doy las gracias. Te seguiré todos los días de mi vida. María, mi Madre, Reina de la Paz, San Peregrino Santo del Cáncer, todos los ángeles y santos, por favor, ayudadme. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Bueno, pues vamos a ver. Estamos en el momento, vamos, yo me voy a ir ahora a los Hechos de los Apóstoles, capítulo 7 y al discurso de Esteban. Y como hemos acabado los patriarcas, voy a leer el fragmento correspondiente siguiente, en el que habla de José. Capítulo 7, versículo del 9 al 15. Dice, los patriarcas, por envidia, vendieron a José con destino a Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones y le dio gracia y sabiduría ante Faraón, rey de Egipto, quien le nombró gobernador de Egipto y de toda su casa. Sobrevino entonces en todo Egipto y Canaán hambre y gran tribulación. Nuestros padres no encontraban víveres. Pero al oír Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres un primer viaje. En el segundo viaje José se dio a conocer a sus hermanos. Faraón conoció el linaje de José. José envió a buscar a su padre Jacob y a toda su parentela, 75 personas. Jacob bajó a Egipto, donde murió él y también nuestros padres. Esto es lo de hoy. Entonces, lo que tengo que explicar yo es la historia de José. Intentaré resumirla lo máximo que pueda. Pero bueno, hay muchísimos detalles. Ojalá pudiera explicarlo más detalladamente, pero haré lo que pueda. A ver, primeramente recordad que estamos en el siglo XVIII, más o menos, 18 antes de Cristo. Y que, a ver, Jacob es pastor de ovejas, y sus hijos también son pastores, ¿no? Entonces, el preferido, Jacob tuvo 12 hijos, recordad, las 12 tribus de Israel, y el preferido de Jacob era José. José le debía hacer más compañía, ya lo veréis a lo largo de toda la explicación, porque era una persona extraordinaria, ¿no? De hecho, a ver, José le había hecho una túnica talar, o sea, lo había distinguido un poco de sus hermanos. Una túnica talar, la gente iba vestida, digamos, pues como una túnica hasta la rodilla. Una túnica talar con unas, digamos, con unas mangas anchas y todo esto, y hasta con la túnica hasta el suelo significaba mucho. O sea, que lo diferenciaba de sus hermanos. Eh, en un momento dado, José tiene unos sueños. Y la ignorancia, lo que hace, porque digamos que tiene unos 17 años, una cosa así puede tener, ¿no? A ver, Jacob perdón, José es un alma, es sincera, es una persona sin malicia, es un alma abierta, sin tapujos, es leal a su padre. Entonces, explica los sueños que tendría que haberse callado si hubiera tenido más malicia. Y se lo explica a sus hermanos y se lo explica al padre. Incluso el padre le dice que no lo cuente a nadie, porque claro, el padre sabe que estas cosas a lo mejor pueden suscitar envidias. Y bueno, en los sueños, lo que viene a decir es que, digamos que él triunfa, digamos que es un triunfador, o sea que se hace notar por encima de otras personas. Claro, los hermanos cogen una envidia y una rabia que se mueren, porque recordad que la gente era muy supersticiosa. Cierto es que hay sueños premonitorios, ya os lo digo, mirad el sueño de Jacob. Pero mucha gente, con los sueños, había mucha superstición. Entonces los hermanos pensaban bueno, que se las daba de muy importante. No entendían el carácter, les daba envidia, tenían envidia. En un momento dado, siguiendo la historia, Jacob manda a los hijos, a sus 11 hijos, a su 12º hijo, ¿no? A sus 11 hijos los manda a Siquem. Él está en Hebrón, los manda a pastorear las ovejas a 100 kilómetros de allí. Entonces, recordad que Siquem, no os lo he explicado, pero bueno, en Siquem había habido un problema cuando Jacob, de joven, mucho tiempo antes, que es que la hija de Jacob había sido violada. Entonces hay toda una historia con respecto a esto. O sea que Jacob en Siquem, viviendo donde vivía y mandándolos a Siquem, no estaba del todo tranquilo, de manera que manda a José para que vigile a sus hermanos, para ayudar, en todo caso. Bueno, los hermanos ven que llega Jacob y lo quieren matar. Entonces, hay un hermano que dice que, me parece recordar que es Rubén, que dice, no, no lo matemos, vamos a meterlo en una cisterna y salvamos la vida. Una cisterna de agua. Y otro hermano, que decide bueno, que como están viendo que está llegando una caravana de ismaelitas, que por qué no lo venden. Y entonces lo venden a José
sus propios hermanos lo venden a esta caravana de ismaelitas que está yendo hacia Egipto. Lo venden por 20 monedas de plata. Que esto es figura de Jesucristo. Recordate, José es figura de Jesucristo. Eh, es interesante saber una cosa, que en el Código de Hammurabi, que es del siglo XVIII antes de Cristo, y también en los archivos que se han encontrado del reino de Mari, te explican perfectamente que el precio de los esclavos en la época era ese, 20 monedas de plata. O sea que José fue vendido según el precio de mercado de la época. Esto os lo explico porque para que veáis que la Biblia tiene razón. O sea que gracias a las excavaciones y las historias y la profundización que se está haciendo, se está viendo que realmente todo es verdad. Bueno, pues llegamos, claro, ¿qué pasa con Jacob? Mientras tanto, los hermanos dicen, bueno, vamos a coger un poco de ropa de José, la envolvemos con sangre de un animal y le diremos a Jacob que ha muerto, que seguramente ha muerto despedazado, que hemos encontrado esto. Bueno, Jacob se lleva un disgusto terrible, o sea, ya tiene el hijo preferido no está. Mientras tanto, José ha sido vendido en Egipto y lo compra Putifar, que es el jefe de la guardia de el faraón. Él es eunuco y tiene una mujer. Entonces, bueno, es tan bueno, José, es una persona tan limpia, que con el tiempo Putifar lo pone al frente de la casa. Entonces viene el episodio de la mujer que va detrás de José. Y José, como José se mantiene recto, o sea, José, digamos, a pesar de que está rodeado de personas que creen en otros dioses, José cree en el único Dios, en Yahvé Dios, en el único Dios, ¿no? Entonces, pensad que esto, el negarse a tener relaciones con la mujer de su jefe, ¿eh? Esto le podía haber dado muchísimas prebendas, podía haber ganado mucho y subir de puesto, ¿no? Pero José vive de su fe. José es un hombre de oración profunda, como hemos visto, y siempre tiene presente a Dios. Entonces, es imposible que una persona ceda. Una persona normalmente cedería a esto que ocurre, a la persecución de la mujer de su jefe, porque somos humanos. Pero como si se tienen las ideas claras, se sabe perfectamente que esto es algo que no debía hacer, como le ocurre a José. Él es honrado, sabe perfectamente que es su jefe y que esto no lo debe hacer. La consecuencia será que la mujer le dirá que a Putifar, su marido, que lo ha perseguido, que José la ha perseguido. Y Putifar cree a su mujer y José se va a la cárcel. Entonces, en la cárcel se encuentra a el escanciero, o sea, digamos, al copero del rey, del faraón, y también al panadero, que estaban allí, no se sabe por qué, o sea, podía ser o bien porque había habido una conjura y a lo mejor han intentado envenenar a Faraón, o bien también podía ser pues por cualquier cosa, por una negligencia en su oficio, cualquiera pequeñita, pero ya se sabe que los tiranos eran así y son así. O sea que por cualquier cosa te metían en la cárcel, ¿no? Entonces, también ellos sueñan. José es una persona que, como siempre, es una persona afectuosa, interesada en lo que les pasa al copero y al panadero, y ve que sufren, los ayuda. Y estos tienen unos sueños que José interpreta. Entonces, cuando dejan libre al copero y al panadero, él les recuerda y les dice, a ver, no os olvidéis de mí porque estoy aquí abandonado en la cárcel, porque él sabe perfectamente que es fácil olvidarse de las personas que sufren cuando uno es feliz. Claro, si te sacan de la cárcel y ya es una vida nueva, te han sacado un peso de encima, ¿te acuerdas de las personas que has conocido? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no. Y esto pasa exactamente igual ahora, no solamente en la cárcel, sino pues cualquier persona que te encuentres en algún sitio que a lo mejor en un buen momento te pide un favor y tú dices, ah, pues claro que te lo hago, cuando esta persona está tan necesitada, pero bueno, sales de la casa donde la has encontrado y te olvidas. O sea que digamos que la gente somos muy, muy superficiales, muchos de nosotros, y no tenemos suficiente interés
por las cosas que nos van contando, ¿no? Es lo mismo. A ver, aquí hay que tener en cuenta también una cosa que, a ver, la vida de José. O sea, José es una persona que ha tenido su madre que se ha muerto cuando él era muy pequeño. Tiene a su padre, de acuerdo, el padre lo defendía, pero tiene unos hermanos terribles que lo han querido matar, de hecho lo han vendido. Y esto es que tiene que destrozar el corazón a cualquiera. Ahora exactamente igual. O sea, imaginad que una familia de 6 hijos o de 7 o de 5 hermanos, los hermanos se vuelven uno en contra de otro y quieren fastidiar a los otros hermanos, 2 contra 3 o así. El dolor que se siente en esta división es tremenda. Por eso son los problemas de familia, ¿no? Muchos problemas de familia actuales, como hace tiempo, como hace 3 siglos. Por eso la Biblia encontraríais en la Biblia montones de casos con los cuales os entenderíais, ¿no? A ver, el único apoyo que en este momento tiene José es Dios. Y Dios lo quiere llevar al culmen de la santidad. Para llevarlo a la zona, al máximo de la santidad, tiene que estar despojado de todo, para que entienda que solamente podrá lograr lo que quiera apoyándose en Dios. Esto es exactamente igual para José como para nosotros. Cuando nos pasa algo, ya sea, yo qué sé, desde cualquier cosa, desde que ha habido una inundación en casa y es complicado y hay que llamar al lampista y hay que arreglarlo, como si verdaderamente hay inundaciones de verdad como ocurren, y te quedas sin casa. Como cualquier problema que tengas de cualquier tipo, que sepas que no es casualidad, que Dios permite las cosas, que las permite para que tú entiendas que dependes verdaderamente de Él, que no dependes de ti, tanto enfermedades como situaciones en la vida, separaciones, todo, que te rijas por el que sepas que Dios está siempre contigo. Si aquí lo pone, acordad que dice, los patriarcas por envidia vendieron a José con destino a Egipto, pero Dios estaba con él, como estaba con Isaac, como estaba con Abraham y como está con cada uno de nosotros. Bien, pues José sigue en la cárcel, pero hay un momento dado en que el faraón sueña, tiene otra serie de sueños y llama esto está me parece que está en el capítulo 42 del Génesis. Llama a magos, se encuentra nadie le sabe describir qué tipo de cosa es, ni cómo encontrarlo, no saben dar la respuesta al sueño, hasta que el escanciero real recuerda que estuvo en la cárcel y que había un hebreo, y que este hebreo le interpretó el sueño que tuvo. Entonces el faraón hace llamar a José, que se había pasado mucho tiempo en la cárcel, en una cuestión de 2 años o 3, había sido mucho más tiempo que estaba en la cárcel. Entonces, José interpreta tan bien los sueños del faraón, que el faraón lo nombra primer ministro. A ver, aquí tenéis que ver la providencia de Dios, la providencia especialísima que tiene Dios para con José, por lo fiel que ha sido José con él. ¿eh? Obviamente, el faraón también debió ver que era una persona prudente, sabia, llena del Espíritu de Dios, de su Dios, del Dios Yahvé Dios, del Dios de los hebreos, pero honrado, recto, y por esta razón, muchas razones, por esta razón lo debió nombrar primer ministro. Bueno, pues entonces seguimos con la historia. ¿Qué pasa? Resulta que mientras tanto, en aquella zona del mundo, un poco más arriba, que es donde estaban, en las tierras de Canaán, había una hambruna terrible. O sea, la gente no podía comer. Y más allá tampoco, ¿eh? Entonces, deciden que lo que tienen que hacer es bajar a Egipto a buscar trigo. Y claro, bajan ellos. Jacob decide bueno, que bajen, que sus hijos bajen a buscar el trigo, porque si no se mueren de hambre. También bajaron ellos y bajaron muchísimos otros pueblos, no solamente bajaban los hebreos, bajaron otros pueblos de otras partes. Por eso había fortaleza, es decir, Egipto estaba fortalecido, fortificado, perdón, para que no entraran hordas de personas, porque allí sí que se podía comer, se podía comprar comida, ¿no? Bueno, entonces, fijaos que la providencia
de Dios se vale ¿eh? de la hambruna que hay, para que José encuentre sus hermanos. Le dicen a José que entre, debió preguntar, pues hoy cuánta gente ha entrado, y le dicen que ha entrado un grupo de hebreos. No solamente debieron ser los 11, debieron ser muchas más personas, ¿no? Otros desconocidos también, hebreos, ¿no? Entonces, él va a verlos, ¿eh? Les entra entre curiosidad, va a verlos y enseguida los reconoce. Pero no les dice que es su hermano. Al contrario, o sea, utiliza un intérprete para hablar con ellos, aunque los entiende, claro, habla con lo que ellos hablan, pero hace ver que no habla. Y además los hermanos, a ver, han pasado unos 20 años, ¿eh? Han pasado 20 años, ya no es el niño que era cuando lo quisieron matar, ahora es un hombre hecho y derecho y vestido al estilo egipcio, y además recordad que seguramente era costumbre que las personas que iban a pedir algo, un favor o algo al jefe supremo, ya sea faraón como podía ser el primer ministro, no se les mirará a la cara. Por lo tanto, los hermanos de José no lo reconocen. Y entonces José decide eh, que quiere, digamos, se muestra muy severo con ellos. O sea, él entiende que tiene que cambiar a sus hermanos, que tiene que provocar arrepentimiento en sus hermanos, ¿no? Entonces es severísimo con ellos, severísimo. Les acusa de que son espías. Entonces, claro, los hermanos se quedan muy parados, pero espías les dice a la cárcel. Y estuvieron 3 días en la cárcel y cuando salen de la cárcel les dice, ahora salid, uno de vosotros se queda, que se quedó Simeón, uno de los hermanos, se quedó uno de ellos y los otros se fueron, pero con la condición de que cuando volviesen a buscar a Simeón, trajesen al pequeño que se había quedado con Jacob, que era Benjamín. Esta era la condición de darles lo que deben darles el trigo, puesto que eran espías. Pues la condición es, uno de vosotros se queda, cuando volváis a buscar a Simeón, me traéis a Benjamín y bueno, pagadme todo lo que vale el trigo. Lo que no sabían ellos es que cuando ellos se van, él les mete no solamente comida para los días que van a tardar en volver a ver a Jacob, sino también les devuelve el dinero que han gastado en el trigo. Bueno, vuelven a Canaán los hijos de Jacob, se encuentran y le explican al padre Jacob lo que ha pasado. Claro, Jacob reacciona de una manera muy violenta y pesimista, ¿no? Porque es que, a ver, recordad la vida de Jacob, lo que ha sido toda la vida que os expliqué y lo que no os he explicado sobre Labán, sobre cuándo se casa, cómo se casa, las luchas que hay, cómo ve a Esaú, en fin, toda la vida de Jacob es una historia, como todas las vidas, ¿eh? Es una vida para contar en 10 libros, como cada vida de cada uno de nosotros, ¿eh? Entonces, eh, se niega totalmente a dejar irse sí, en el caso de que de que tuvieran que volver, desde luego su hijo pequeño Benjamín no va. Esto es lógico, porque ha sufrido mucho, ¿no? No quiere perder a Benjamín. Entonces, bueno, pasa más tiempo, vuelve otra vez el asunto de que no hay comida, sigue sin haber comida, y entonces Jacob ya dice, bueno, pues hay que bajar, llevaos a Benjamín, rescatad a Simeón si es posible, y llevad regalos. Bueno, se van para allá con Benjamín. Entonces llegan a Egipto, se encuentran con José, que inmediatamente les dice que vayan a comer a su casa, con lo cual se quedan sorprendidísimos, porque es que están hablando con un primer ministro, claro, evidentemente por persona interpuesta, ¿no? Recibieron un recado de parte de él, quiero decir. Entonces, bueno, llegan a la casa y en la casa hay una sala, en la cual sala está comiendo o va a comer José, que come aparte porque es primer ministro. También en la sala había unos egipcios que no se querían mezclar con los hebreos porque para ellos eran
eran inferiores. Y se extrañan los hermanos, pues porque, a ver, son colocados en la mesa por orden de edad. Entonces ya piensan, pero esto, ¿cómo es posible? Pues así, ¿no? Bueno, todavía cenan, o comen, y todavía José todavía no les da a entender que es su hermano. Todavía pasan por otra prueba. Y es lo siguiente, él les dice, bueno, os vendo todo, pero a los criados les dice, poned todo el dinero que ellos han pagado por el trigo. Pero además, y además el dinero la comida suficiente como para que vuelvan a su casa. Pero además, esconded una copa mía, de mi propiedad, en el talego de alguien, para que yo pueda perseguirles y decirles que han robado. Y así ocurre. Ellos se van tranquilamente porque no han robado para nada, pero se encuentran con que al cabo de poco tiempo, mediodía, una cosa así, vienen los criados del primer ministro diciendo que han robado. Pues como ellos no han robado para nada, dicen, a ver, esto, si alguno de nosotros ha robado, que muera. Y nosotros, el resto, seremos esclavos del primer ministro. Pero se descubre la copa, claro, la habían puesto, ¿no? Se descubre la copa en el talego de Benjamín. Y entonces cuando ellos dicen, bueno, pues seremos todos siervos, pero José dice, no, siervo únicamente, como siervo vosotros podéis iros, yo lo que quiero siervo es a Benjamín. Y es entonces eh, cuando interviene Judá, recordad de la tribu de Judá, de la tribu de Judá, que, a ver, habla con Jacob, perdón, no con Jacob, habla con José, le explica todo lo, interviene, hace de intermediario. Es decir, le explica todo, la pena que tendrá su padre si no vuelve Benjamín, el intercambio que ha ocurrido, lo triste que se ha quedado. Y aquí hay que tener en cuenta una cosa, el acto heroico que hace Judá, porque Judá lo que dice es, yo me cambio por Benjamín, Benjamín que suba donde mi padre, y yo me quedo aquí contigo. Es un acto heroico porque Judá tenía hijos, y lo que hace es, por su padre, en honor a su padre, para que su padre no se entristezca más de lo que está, decirle, pues yo me cambio por uno de vosotros, por un hermano. Esto sí que es un acto heroico de verdad, ¿no? Y finalmente, entonces, en el capítulo 45, ya cuando hemos llegado, ¿no? En este momento, José ya se descubre ante los hermanos. Y el texto te dice, ya no pudo contenerse más José. Y dijo, yo soy José. Sus hermanos no podían contestarle porque se habían quedado atónitos ante él. Pero fijaos lo que dice José, dice, no os pese haberme vendido y llegar a Egipto, pues para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Fíjate si tienen las cosas claras. Para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Dice, Dios me ha enviado para que podáis sobrevivir en la tierra y para salvaros la vida mediante una feliz liberación. O sea, que no fuisteis vosotros los que me enviasteis acá, sino Dios. Fíjate si tiene las cosas claras, que no fue casualidad todo el recorrido que hizo José, todo el sufrimiento que pasó, toda la cárcel que sufrió y todo el encumbramiento tenía un sentido, que era lo que Dios quería que ocurriera, que salvara a la gente de su tierra. Bueno, entonces finalmente el faraón da permiso y da permiso para que venga la familia de José y ellos vuelven a Canaán y ya se llevan a Jacob a Egipto. Jacob morirá allí. Pero claro, está muy sorprendido Jacob, porque, a ver, su padre y su abuelo habían estado en la tierra de Canaán y es lo que en el capítulo 12 de el Génesis, el Señor, Yahvé Dios, le dice a Abraham, veré de tu tierra, tu patria y de la casa de tu padre al lugar que yo te mostraré. Luego, aquellos de ellos. O sea que es lo que es la promesa de Dios. ¿Y él se va a tener que ir a Egipto? Pues se irá a Egipto porque los planes de Dios son
lo que Él quiere, ¿eh? Y allí morirá. Y es entonces como, ya lo explicaremos el próximo día, explicaremos dónde está la tumba de Abraham, explicaremos dónde fue enterrado Jacob y explicaremos que 400 años más tarde será Moisés el encargado de sacar a todos los hebreos que se trasladaron de Canaán a Egipto, que eran las tribus de Israel, los hijos de Jacob, y gracias a Moisés llegarán a la tierra prometida. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí y vamos a rezar a la Virgen María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.